Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarle y espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Carolina Orozco y el día de hoy daré una clase muestra sobre las generalidades de las pruebas proyectivas, con énfasis en persona bajo la lluvia. ¿Qué es lo que veremos en esta clase? Hablaremos de las generalidades de las pruebas proyectivas, para qué sirve aplicar una prueba de persona bajo la lluvia, qué vamos a revisar en esta prueba y haremos un primer acercamiento a la revisión de una prueba. Dibujar es la sinceridad enmascarada. Cuando nosotros vamos a realizar una prueba proyectiva, lo que nos va a permitir al final de esta aplicación es conocer qué es lo que está pasando con el sujeto. Una prueba proyectiva nos va a dar la realidad de lo que vive. Es muy difícil que alguien pueda mentir en un dibujo porque es la proyección de lo que está pasando. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que hiciéramos una actividad. Por favor, en 2 minutos, ayúdame a realizar un dibujo de lo que tú quieras y anota cómo te sentiste al hacerlo, qué fue lo que te motivó para hacer ese diseño. Es decir, si el día de hoy quiero dibujar un bosque, ¿por qué quise dibujar un bosque y cómo me sentí al realizar este bosque? Al final de estos 2 minutos, ayúdenme 2 voluntarios a contarnos su experiencia. ¿Qué fue lo que vivieron en este pequeño tiempo en la realización de la actividad? Ok, muchas gracias por su participación, por haber realizado esta actividad. Ahora ya entremos de lleno a las pruebas proyectivas. ¿Qué puntos debemos de considerar en una prueba proyectiva? Primero, que la podemos aplicar a todos los sujetos a partir de los 7 años. No importa si un adulto es analfabeta, él la va a poder realizar sin problema. ¿Qué es la proyección de nosotros mismos? Justo lo que les comentaba hace unos momentos. Toda una prueba nos va a poder dar a conocer qué es lo que estamos viviendo en el aquí y ahora. Nos va a permitir identificar indicadores emocionales, como si hay temas de ansiedad, tristeza, frustración, enojo, etcétera. Y en todas las pruebas se van a revisar trazos, posición de hoja y posición del dibujo en la hoja. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta antes de realizar cualquier tipo de prueba proyectiva. Primero, las instrucciones que se le van a dar al sujeto cuando va a iniciar la prueba. ¿Cuáles instrucciones son las más importantes? Primero, nosotros, aplicadores, tenemos que entregar una hoja blanca en diagonal, un lápiz, una goma y un sacapuntas y pedir que anote su nombre completo y edad. Le decimos, aquí está la hoja, este es tu material y por favor dibuja una persona bajo la lluvia. Si te pregunta de qué género, le dices que no importa lo que él desee. Aquí es muy importante también aclararle que no es válido realizar caricaturas, que lo que él considere como una persona. ¿Y qué vamos a hacer cuando él ya está haciendo la prueba? Principalmente es la observación. La observación, como sabemos en psicología, es una herramienta fundamental para cualquier proceso que vamos a realizar. Hay que mirar cómo coloca la hoja, ya sea de manera horizontal o vertical, anotar el tiempo de duración de la prueba y anotar en qué parte inició y qué le costó más trabajo realizar, porque todo esto va a ser información que nos va a ayudar al análisis. Va a haber elementos que van a ser aplicables y analizables en todo tipo de pruebas proyectivas. El día de hoy vamos a ver la primera parte de lo que podemos ver en las líneas que van a ocupar para hacer los trazos. Estas líneas, ¿de qué tratan o qué nos van a decir? Pues hablan de la fuerza del yo. Por favor, vayan anotando en el chat qué es lo que conocen o recuerdan del yo y cuál es la diferencia entre el ello y el super yo. Las líneas pueden ser firmes y esto nos va a hablar de buen nivel de energía y que la persona tiene ambición. O pueden ser normales, trazos seguidos, sin ninguna marcadura excesiva o alguna cortada, y habla de que es una persona segura, flexible y adaptable. Si son temblorosas, es decir, que no se ve el trazo recto en una sola línea, en un solo trazo, pues hablan de que está la persona padeciendo ansiedad probablemente. Si son muy tenues, que apenas si se alcancen a ver,
significa que la persona es tímida, temerosa y débil. Si tienen mucha presión, tanto que si volteas la hoja se puede sentir el trazo, esto habla de una falta de control de impulsos. Y presión fluctuante. Esto habla de inestabilidad e impulsividad. Como les comentaba, esta es la primera parte de líneas porque hay demasiados tipos de trazos que ahorita sería innecesario saturarlos de tanta información. Entonces, ¿qué les parece si vamos digiriendo estos primeros trazos y en la siguiente clase complementamos los demás para poder garantizar el aprendizaje y no los sature de información, porque no quiero que solo memoricen, sino que también entiendan e interioricen? Ahora sí, hablando del tema de hoy, que es persona bajo la lluvia, esta prueba fue publicada en 1924. Podríamos decir que es relativamente reciente comparada con otras pruebas que son de hasta el siglo anterior. ¿Quién la publicó? Silvia Mabel Querol y María Chávez Paz. ¿Qué vamos a encontrar cuando hagamos un test de persona bajo la lluvia? Vamos a saber cómo el sujeto puede afrontar una situación conflictiva. ¿Qué elementos vamos a revisar en la persona bajo la lluvia? Estos elementos que estamos colocando aquí son los más comunes o los que pueden aparecer. Si en el dibujo mi sujeto me va a colocar nubes, va a significar que tiene presión y amenazas, principalmente de los padres. Dependiendo la forma de la lluvia, vamos a saber en qué situación están sus mecanismos de defensa. Si es una lluvia torrencial, es decir, que hay un exceso de gotas dentro de la hoja, es una persona que está sufriendo alguna situación que lo está agobiando. Si son escasas, que apenas si se alcanzan a marcar las gotas, significa que estamos frente a un sujeto con buenos mecanismos de defensa. En forma de lágrima, estamos hablando que vive una angustia la persona por alguna situación en particular. Y si no nos dibuja lluvia, estamos frente a una persona oposicionista. Y simplemente porque si la indicación fue dibújame una persona bajo la lluvia y no nos está dibujando lluvia, ya está en contra de las instrucciones que les estamos diciendo. Si llega a colocar rayos, significa que hay una presión que también está sacudiendo al sujeto. Imagínense que si nos está colocando nubes y nos está colocando rayos, significa que en su esfera hay diferentes elementos de presión y de tensión. Si nos coloca un sol, estamos hablando de una necesidad de afecto. La parte muy importante, al ser una persona bajo la lluvia, lo que comúnmente esperamos es que nos vaya a poner un paraguas, porque este es la representación máxima en la prueba sobre el mecanismo de defensa que nos va a manejar la persona. Entonces va a haber diferentes elementos y formas de ver qué pasa con su paraguas. Si hay una ausencia de paraguas, significa que no tenemos defensa. Si está inclinado hacia la derecha, hablamos de un temor social. Y si está inclinado hacia la izquierda, hablamos de que hay una inclinación hacia la figura materna. Si creemos que es un tamaño adecuado, es decir, proporcional al cuerpo, que creemos que sí puede cubrir perfectamente de una lluvia al sujeto dibujado, significa que hay una confianza en sí mismo. Si vemos que es de tamaño muy grande, que exceda las dimensiones de la persona, que hasta podría cubrir a dos, estamos hablando que hay una excesiva protección y poco criterio, porque al final no nos está dimensionando realmente lo que pasa, no hay como proporciones. Si es de un tamaño muy chico que ni a él mismo lo va a cubrir, estamos hablando de defensas muy pobres. Si está cerrado, significa que hay una resignación. O sea, ante los problemas, pues solamente se resigna y sigue. Si hay varillas visibles, es decir, unas líneas aquí que comúnmente luego se suelen marcar, pues estamos hablando de que crea historias falsas. Si el paraguas es el mango como un tipo lanza, estamos hablando de que hay una persona agresiva. Si el paraguas está volando de esas típicas que nos llega un súper aironazo y el paraguas se vuela, hablamos también de una defensa débil. Si el paraguas llega a tener algunos agujeros, estamos hablando de una psicopatía. Sí,
el paraguas está como muy cerca a las nubes o a un sombrero, significa que hay ideas confusas porque realmente no estamos alcanzando a separar y diferenciar los elementos. Si hay un mango remarcado, significa que hay una persona con muchas ganas de aferrarse a algo. Y si hay un mango débil, remarcamos la parte de una defensa pobre. Perdón, me adelanté. Otros elementos que podrían pasar. Estos 5 que acabamos de comentar son como los básicos, pero puede haber variaciones dependiendo de la historia del sujeto. Por ejemplo, si le estamos diciendo, dibújame una persona bajo la lluvia y él se dibuja debajo de una ducha o en una regadera, estamos hablando de que es una persona exhibicionista. Si en vez de usar un paraguas para cubrirse, usa sus propias manos, hablamos de omnipotencia, porque él está considerando que con el simple hecho de poner sus manos sobre la cabeza es suficiente para protegerse. Cuando humanamente sabemos que unas manos jamás nos van a cubrir porque no tienen la dimensión necesaria para hacerlo. Si vemos que nos está dibujando al sujeto detrás de una ventana, en vez de que esté bajo la lluvia, se está escondiendo atrás de una ventana, pues estamos hablando de una falta de compromiso. Está evitando los problemas. Si usa hojas en vez de un paraguas para poder cubrirse, hablamos de defensa pobre o de una poca practicidad, porque aunque nosotros nos pongamos una cartulina para cubrirnos, pues la cartulina se va a mojar, no va a ser suficiente para poder atajarnos del agua. Y si vemos que otra forma de atajarse del agua lo hace metiéndose a una cueva o algún dibujo que haga simular un cuerpo cavernoso, estamos hablando que tiene una dependencia maternal. Al final tiene que regresar con mamá para que lo apoye o lo proteja. Hasta aquí, por favor, quisiera que me dijeran cuáles son sus principales dudas, si hay algo que no les haya quedado muy claro. ¿Por qué? Porque estos son los elementos básicos que vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, por favor, pueden abrir micrófono o pueden escribirlo en el chat y lo vamos resolviendo. Ok, una vez resueltas las dudas, obviamente la teoría siempre se escucha bonito, le entendemos muy bien al principio, pero ¿qué pasa cuando ya lo tenemos en la práctica? Algo súper importante de las pruebas proyectivas es que no vamos a tener un estándar como tal, como si fuera de algún psicométrico. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Aquí no vamos a poder calificar en una escala Likert de 0 a 5 puntos y si tiene tantos puntos, ese es su resultado. No, aquí tenemos que ver cada uno de los elementos y a veces va a haber un poco de subjetividad por la forma en que lo va a hacer y por la historia de vida que lo va a dictar. Entonces, aquí quiero que por favor me digan qué elementos son los que están alcanzando a encontrar de primera observación y qué es lo que recuerdan de cada elemento. Por ejemplo, vamos desmenuzando poco a poco. El paraguas. Hay un elemento paraguas que es el que más como que puede predominar en la imagen. ¿Cómo es el paraguas? ¿Qué elementos tiene? Tiene varillas marcadas, sí tiene un mango, no tiene agujeros. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo esta persona? ¿Qué tipo de mecanismos está teniendo? ¿Qué otro elemento está predominante? Como estamos viendo, la lluvia. ¿Ustedes cómo verían esta lluvia? ¿La ven torrencial? ¿La ven escasa? ¿Hacia qué dirección va? ¿Qué forma tiene la lluvia? Cuéntenme, ¿qué es lo que ven y cómo la interpretarían? Acuérdense que ahorita solamente es como para empezar a observar elementos y que vayan saliendo las dudas. ¿Qué otra cosa ven? Aquí, por ejemplo, empecemos también a descartar como otras cosas. Hay una ausencia de sol, hay una ausencia de nubes, hay una ausencia de rayos, que eso también nos va a decir cosas. Por ejemplo, el del sol, recordemos que era necesidad de afecto. Entonces, aquí en el tema afectivo podríamos decir que la persona está estable. Ese es un primer hallazgo, que al final, cuando estemos haciendo el análisis de todo este dibujo, estos hallazgos nos van a servir para sacar la gran conclusión, ¿no? No porque solamente haya una ausencia de sol significa que la persona esté bien. Hay que ver como todos los elementos.
Ahora, como siguiente actividad, por favor, realmente hay pocas imágenes en internet por este tema de confidencialidad, de privacidad, sobre de las pruebas proyectivas. Pero traten de buscar una de una persona bajo la lluvia y ayúdenme a circular los elementos que más les hayan llamado la atención o los que ya hayan entendido. Perfecto. Entonces aquí tratemos de recapitular qué es lo que vamos a ver en este test. Vamos a encontrar cómo están los mecanismos de defensa de nuestro sujeto. ¿A través de qué? De los elementos principales como son nubes, lluvia, paraguas, elementos adicionales como el sol, sombreros, hojas, posición del sujeto, etc. Ahora, como una actividad de recuperación para la siguiente clase, tal vez ahorita, como estamos teniendo la información fresca, todo lo vemos bien. Pero ¿qué pasa cuando juntamos la información de la clase que sigue y de la clase anterior más lo que vimos ahorita? Se empieza a hacer un cúmulo de información que a veces no vamos a poder diferenciar una de otra y poder hacer este proceso de aprendizaje correctamente. Entonces, ¿qué les pido? Una tarea muy sencilla. Por favor, tráiganme un dibujo de una persona bajo la lluvia que realice algún sujeto que les quiera ayudar en este caso, ¿ok? De preferencia que no haya un vínculo tan cercano. Puede ser un amigo, un compañero del trabajo, pero tratemos de evitar lo más que se pueda familiares o núcleo familiar. Con alguien que vive en nuestra casa lo menos posible que se pueda, al menos de que ya realmente no tengamos quien nos ayude por este tema de contingencia. ¿Qué tenemos que considerar? Hay que aplicar las instrucciones platicadas ahorita en clase. El tema de cómo vamos a entregar la hoja, qué le vamos a decir al dibujar, qué elementos le vamos a entregar aparte de la hoja, etc. Una vez terminado el dibujo, nuestro trabajo va a ser el siguiente. Tenemos que anotar en qué parte fue la que inició. ¿Ok? Si empezó a dibujar la lluvia, si empezó a dibujar los pies, si empezó a dibujar el paraguas, etc. Y después anotar los elementos que puedes describir y los que te causaron duda. Es decir, me quedó súper clarísimo qué elementos se evaluó en el paraguas, los anoto. Fue un paraguas que tenía varillas con un mango en forma de lanza. Eso significa que es una persona probablemente agresiva, etc. O decir, ¿sabes qué? En esta ocasión me puso un charco abajo de él y no supe qué significaba. O me puso un farol. ¿Qué significaba este farol? Elementos que tal vez ahorita no vimos porque son los básicos, pero como les digo, cada caso es diferente. Entonces, ahorita entre todo el grupo seguramente van a salir 5 o 6 elementos más que vamos a poder enriquecer para el análisis. Por eso es muy importante anotar todas estas dudas. Ahora, como les digo, la teoría es muy sencilla, pero ¿qué pasa en la práctica? Antes de que vayan a aplicar la prueba, por favor, hagan una pequeña práctica en el espejo. Imagínense que ya tienen al sujeto adelante y hagan la simulación de la instrucción. ¿Por qué? Porque si surge alguna duda, aún la vamos a poder resolver antes de aplicarla ya con nuestra persona real. Entonces, si tienen un grupo de WhatsApp, si tienen números del jefe de grupo, por favor, cuando hagan esta simulación y les surja alguna duda, mándensela al jefe de grupo para que a través de él me manden todo este compendio de dudas y yo se las pueda resolver para que antes de que hagan esta dinámica, pues vayan con la mayor claridad posible para que no tengan ningún inconveniente a la manera de aplicarla. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por hoy. Cualquier duda, comentario que tengan, pueden mandármelo a través de correo electrónico o el mensaje de WhatsApp de texto y se las resuelvo. ¿Ok? Espero que hayan tenido una bonita sesión, se hayan ido con algo, realmente con que se vayan con algo bien claro y bien aprendido, creo que ya somos ganadores. Y si tenemos alguna duda, créanme que lo vamos a seguir revisando clase tras clase, ¿ok? El objetivo es que no nos vayamos con un 10, sino que nos vayamos con la información necesaria para ejecutar el contenido de esta materia. Muchas gracias por su atención y que pasen buena tarde.